En este Día del Padre voy a compartir un sermón titulado Un hombre de verdad. Pues en Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice la palabra de Dios: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es interesante porque este versículo y sobre todo esta parte donde dice hombre de verdad, ¿quién lo hallará?, que está pues en el libro de Proverbios, nos revela el propósito que como esposos, como padres, tenemos en la vida. ¿Y cuál es? Es estar en la verdad que es Cristo Jesús, es estar también en la palabra de Dios, ya que mediante el sacrificio fuimos llamados a seguirlo y a seguir su camino de luz y verdad y llevarlo a nuestra vida como un testimonio. Pues en esta noche vamos a ver tres puntos importantes de lo que es un hombre de verdad ante los ojos de Dios. Y en realidad es más lo que nos presenta la Biblia, pero por causa del tiempo en esta noche solamente vamos a ver tres puntos importantes. Y el primero es que un hombre de verdad anda conforme al corazón de Dios. Y allí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Podemos ver aquí que su reino de Saúl no duró. Usted recuerde que Saúl es el primer rey de Israel. Entonces su reino no duró. La pregunta es ¿por qué? Porque no anduvo conforme al corazón de Dios. Por eso Dios le dice ahí: tu reino no será duradero. Dios le dijo a Saúl que su reino terminará. Claro, cuando Dios usa esta frase, tu reino no será duradero, le está diciendo que tu reino no va a durar. Tu reino terminará. Tu reino no perdurará. Tu reino no permanecerá. Mis hermanos, Saúl no pudo permanecer porque no prestó atención a la palabra de Dios. Si Saúl hubiera prestado atención a la palabra de Dios, hubiera permanecido. Su gobierno o su reinado hubiera perdurado. Su reinado no hubiera terminado, pero él decidió no prestar atención a la palabra de Dios. Por lo tanto, él no anduvo según o conforme al corazón de Dios. Pues el Señor Jesús, hermanos, nos guía a tener un corazón conforme al corazón de Él. ¿Y de qué manera? Pues permaneciendo en su palabra. Si realmente nosotros no queremos tener un corazón como el corazón del rey Saúl, sino que queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, nosotros como esposos, como padre, pues nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Y allí en Juan capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué importante es permanecer en la palabra del Señor. La palabra del Señor que es nuestra guía, la palabra del Señor que es nuestra consejera. Entonces nosotros como esposos, como padres, debemos permanecer en ella, depender de ella, fundamentarnos en ella cada momento, andar según conforme el consejo de Dios. Pero también permaneciendo en Él, o sea, permaneciendo en Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso es lo que nos pide el Señor, que permanezcamos en Él, que dependamos entera y totalmente de Él, en su poder. En 1 Juan capítulo 2, versículo 17, también nos insta a permanecer. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos aquí cuán importante es andar conforme al corazón de Dios. Mis hermanos,
yo no sé cómo ustedes están dando en su vida conyugal, en su vida familiar, pero algo quiere ver Dios, que nosotros como esposos, como padres, andemos según su corazón. Que todo hijo de Dios, todo padre, todo esposo en Cristo ande según el corazón de Dios. Pero también Dios está buscando hombres conforme a su corazón. Y es por eso que Dios, a través, en este caso de Samuel, le dijo a Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y cuando acá dice Dios está buscando, esta palabra viene del hebreo bakash. Y bakash significa que Dios está procurando, Dios está consultando con el fin de hallar algo que está perdido o que falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Por qué Dios está consultando? ¿Por qué Dios está procurando hallar a alguien? ¿Qué es lo que falta? Pues falta hombres que le obedezcan, faltan hombres que le estén agradando, faltan hombres que estén andando conforme a su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué Dios necesita hombres que anden conforme a su corazón? Pues para que guíen, Es por eso que la Biblia dice: al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Mire lo que Dios le está diciendo a Saúl a través del profeta Samuel, ¿no? Tu reino no permanecerá o no va a durar, ¿no? Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual, dice, Él ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, o sea, para que guíe, ¿no? Y guiar, en este caso, significa pues encaminar. Pero una palabra importante también es la palabra príncipe. Y cuando aquí habla de príncipe, viene de nasí, de este hebreo nasí, y que significa jefe, significa líder. Y hoy más que nunca, mis hermanos, Dios busca hombres que guíen en sus hogares, hombres que guíen sus empresas, sus negocios, en todo lugar, bajo el temor de Dios. Que la gente pueda palpar la presencia de Dios en su vida, sobre todo en el hogar, donde se forjarán los hombres y mujeres que temerán al Señor. Pero muchas veces la realidad es muy triste en muchos hogares. Y no solamente me refiero a los hogares donde no reina Dios, donde me refiero a los hogares donde hay inconversos, sino muchos hogares donde muchos hombres proclaman que son hijos de Dios. Pero sin embargo, en estos hogares reina la violencia. Y los hogares cristianos pues no son la excepción. Y en este contexto de pandemia, pues ha aumentado alarmantemente los asesinatos contra las mujeres, las violaciones contra las niñas y los niños. Han aumentado más del 90% y son cometidos en el ambiente o dentro del ambiente o dentro del contexto familiar. En muchos hogares también la presencia del padre es ausente. Ahora más que nunca, por el contexto de la pandemia, muchos padres han perdido trabajo y tienen que estar de sol a sol, trabajando de lo que sea en la calle para poder llevar un pan al hogar. Entonces la ausencia del padre es evidente también en muchos hogares. O también los niños crecen sin la presencia del modelo paterno. Por otra parte, también la delincuencia ha aumentado porque esos jóvenes que cometen delitos jamás tuvieron un líder en su hogar que les pusiera un alto, jamás tuvieron un líder dentro de su hogar que les diga: esto lo que has hecho está mal, no está bien, no agrada a Dios. Entonces no había un líder ahí que les dijera que haga bien esto para la gloria de Dios. Entonces es evidente que la falta de liderazgo es urgente en cientos de hogares. Pero también, ¿por qué Dios está buscando hombres conforme a su corazón? Primero, para que guíen, pero también para que guarden la voluntad del Señor. Porque el Señor, a través de Samuel, le dice a Saúl: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cuando dice no has guardado, se refiere a que Saúl
no cumplió. Se refiere que Saúl no obedeció lo que el Señor le ordenó. Y hoy Dios, mis hermanos, requiere de padre, requiere de esos esposos que obedezcan su palabra. De nada sirve, mis hermanos, llevar una vida religiosa. De nada sirve que probablemente usted esté sentado en su sofá, ¿verdad? Viéndonos ahí por la computadora. De nada sirve también que usted esté de manera presencial, si es que está llevando una vida religiosa. De nada sirve todo eso si su corazón está lejos de Dios. De nada sirve todo eso si su corazón no obedece la palabra del Señor. Ken Ham y Stephen Ham, en su libro La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, ellos escriben acerca de su padre, como un hombre que siempre dependió del consejo de Dios y los transmitió a ellos, a Stephen y a su hermano y sus demás hermanos, y también lo transmitió a sus nietos. Pero note lo que dice ellos en su libro. Dice: la eficacia y la autoridad de la Escritura, apropiadamente interpretada, nos proporciona la base para la crianza piadosa. Mientras toma la palabra de Dios y aplica sus principios eternos a los asuntos de la vida cotidiana que confronta con su familia, comenzará a formar una herencia piadosa, un legado que impactará a las generaciones venideras. Ken y Stephen nos comparten en su libro que su padre, su papá de ellos, quedó huérfano apenas a los 16 años. Pero antes que su padre muriera, en este caso su abuelo de sus hijos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el papá del papá de Ken y Stephen? ¿Qué hizo? En esos cortitos 16 años, él pues le sembró en su corazón el amor y la entrega al Señor. Y en base a ese testimonio que en esos cortos 16 años este hombre sembró en este varón, entonces él tomó la decisión a los 16 años de poner a Dios como su Padre terrenal para que lo guíe su vida totalmente. Y luego Ken y Stephen transmitieron a sus hijos ese fundamento que su padre sembró en ellos y luego a sus nietos. Dios, mis hermanos, nos dice a los padres lo siguiente para cumplirlo. Y Dios lo dice en Deuteronomio capítulo 6 versículo 1, dice lo siguiente: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra al cual paisáis vosotros para tomarla. O sea, antes que el pueblo hebreo cruzara el Jordán, en el libro de Deuteronomio nos comparte, porque el libro de Deuteronomio se le conoce como el libro de repaso. Y ahí Dios le va a hacer recordar a esta nueva generación que va a cruzar el Jordán, porque la generación anterior, la generación rebelde y contumaz, había muerto en el desierto. Pero ahora esta nueva generación se le va a enseñar lo siguiente, lo que le enseñaron a sus padres, se le va a enseñar. Dice lo siguiente, ¿no? Dice: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis hermanos, padres, esposos, les hago una pregunta.
antes de pasar al siguiente punto. ¿Cómo estamos sembrando el fundamento de la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos? Usted se toma un tiempo, cuando su hijo lo ve ahí preocupado, usted se toma un tiempo y le pregunta: hijo, te veo preocupado, ¿cómo estás? Y es una oportunidad para que usted abra la palabra de Dios y le hable la palabra de Dios, le siembre el fundamento en ese momento en que su hijo de repente está preocupado. O cuando su hijo se comporta de una manera incorrecta, aprovecha usted ese momento para abrirle las escrituras o recitarle las escrituras de memoria para que su hijo la tenga presente. ¿Usted está sembrando el fundamento de la palabra de Dios en el corazón de sus hijos? Pero también la Biblia nos enseña, en segundo lugar, un hombre de verdad adora a Dios. Un hombre de verdad adora a Dios. Hemos visto primero que un hombre de verdad anda conforme al corazón de Dios. Pero también un hombre de verdad adora a Dios. Y el Salmo 96, versículo 9, dice lo siguiente: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Adorad viene del verbo shahaj. Y shahaj significa adorar, postrarse, bajarse, inclinarse, agacharse. Este adorar es el acto de inclinarse en homenaje, inclinarse en reconocimiento hacia la autoridad y sumisión, lo cual se hace delante de un superior. En este caso nuestra autoridad es Dios, mis hermanos. Esta palabra se encuentra, mis hermanos, 170 veces en el Antiguo Testamento. Pues podemos ver que el llamamiento a adorar a Dios es permanente en la Escritura. Pero déjenme decirles, mis hermanos, también que en el Nuevo Testamento encontramos un permanente llamado a adorar en el verbo proskuneo. Y proskuneo significa también hacer reverencia, significa dar obediencia. Y también se usa un acto de homenaje y reverencia a Dios y a Cristo. Pues Mateo capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para que nosotros no adoremos a Dios en toda nuestra manera de vivir. En Juan capítulo 4, versículo 21 en adelante dice lo siguiente: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oh, mi hermano, tú que eres padre, tú que eres esposo, Dios requiere que tú seas un adorador, un hombre en la cual tu esposa te vea adorar a Dios, tus hijos te vean adorar a Dios en todo tiempo. Necesitamos ser los líderes espirituales de nuestros hogares. Hoy más que nunca Dios requiere hombres que estén pues andando conforme a su corazón, pero también hombres que estén adorando a Dios de manera permanente. En Hechos capítulo 16, versículo 14, dice lo siguiente la Biblia: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer que llegó para escuchar la palabra de Dios, impactada por otro adorador, Pablo, un hombre que adoraba al Señor, un hombre que adoraba al Señor en toda circunstancia, en buen momento, en malos momentos. Usted recuerda también cuando él fue encarcelado después de haber sido azotado, y él estaba cantando alabanzas al Señor con Silas en la prisión. No dejaba de adorar a Dios, no dejaba de orar en todo momento. La oración, mis hermanos, la adoración, no debemos reducirla solamente a cántico. La oración abarca toda nuestra vida. En toda la área de nuestra vida tiene que ser para adorar a Dios. Y acá vemos que este hombre de Dios impactó en la vida de esta mujer Lidia, porque Lidia también adoraba al Señor.
y esa oración la movió ella a ser una sierva del Señor. Mis hermanos, nosotros como hombres de Cristo, tenemos que ser inspiración en nuestros hogares para que nuestros hijos no solamente anden conforme al corazón de Dios, sino que también sean adoradores. Pues hoy Dios requiere de hombres que le rindan homenaje, porque de eso se trata la adoración, que le rindan homenaje, que le rindan reverencia en toda su manera de vivir, y así dejar una generación piadosa que glorifique su nombre. Le hago una pregunta a mi hermano, mi hermana, pero sobre todo a usted, hermano, como padre, como esposo. ¿Está usted como padre, como esposo, enseñando a su esposa, a sus hijos, a rendirle homenaje, a rendirle reverencia a Dios en toda su manera de vivir? Esperemos que sí, mi hermano, esperemos que sí. Cuando se celebró las bodas de oro del pastor Oliver Williams y nuestra hermana Gloria, sus hijas Tonya y Amy dieron un testimonio público que les marcó su vida desde niñas. Y ellas dicen que siempre, muy de mañana, encontraban a su papá en la cocina, arrodillado, adorando a Dios en oración. Yo recuerdo una oportunidad también, mis hermanos, cuando estábamos con el pastor Fernando en el hospital. Él había ido a acompañar al pastor al hospital porque su papá ya estaba grave. Recuerdo que fue una mañana que fuimos al hospital. Le habían avisado al pastor que su papá había sufrido un paro cardíaco, y cuando ya llegó al hospital ya había sufrido otro paro cardíaco y su papá ya estaba grave. Y ya luego observé que salió un familiar y le hizo una seña, y yo entendí en ese momento que algo había pasado. Entonces esperé unos minutos y ingresé hacia donde estaba el papá del pastor y le encontré al pastor Fernando. Su papá ya había fallecido, pero lo encontré al pastor Fernando adorando a Dios. Le encontré al pastor Fernando adorando a Dios en un momento muy difícil, porque justo en ese momento que su papá ya había partido de la presencia del Señor, él estaba adorando a Dios en ese momento, estaba orando al Señor. Y esos dos detalles, hermanos, del pastor Oliver Williams y del pastor Fernando, marcaron mi corazón. Estos dos hombres marcaron mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando murió mi padre también ya yo sabía lo que tenía que hacer. En la Biblia encuentro hombres de Dios que también han marcado mi corazón y que en momentos difíciles ellos hicieron lo correcto, adoraron a Dios. Y también en esta vida que Dios me está permitiendo vivir, estos dos hombres marcaron también mi vida con su testimonio. De tal manera que cuando mi padre murió en mi casa, y mi padre prácticamente murió en los brazos de mi esposa, rodeado de mis hijas, y bueno, y con todas las cosas que se presentaron en ese momento, ir a la farmacia, porque el doctor nos decía que comprara algunos medicamentos para poder administrar a mi papá en ese momento, pero cuando ya yo llegué ya mi papá había fallecido. Y yo recuerdo que esperé que todos se retiraran, y llegó un momento en que solamente estaba mi papá ahí, ¿no?, en su cama, y yo, todos se habían retirado. Y bueno, y hice lo que tenía que hacer y lo que debía hacer. Y en ese momento me arrodillé y comencé a orar a Dios. Comencé a adorar a Dios como Dios me había enseñado en su palabra y en la vida de estos dos hombres de Dios, el pastor William y el pastor Fernando. Y aproveché en ese momento también, ahí al lado del cuerpo de mi padre, para darle gracias a Dios, porque por su poder, por su misericordia, pude ver y pude estar presente ese día que mi padre tomó la decisión de aceptar a Cristo. Recuerdo en esta sala, recuerdo que mi papá estaba acá sentado en la tercera banca, y cuando se hicieron la invitación para aceptar a Jesús, yo recuerdo que mi papá salió, dejó la banca y se rodeó aquí, en este lugar. Y un hermano se acercó y le llevó a un lugar para testificarle. Le di gracias a Dios
por su poder y su misericordia, porque llegué a amarlo a mi papá en gran manera. Las cosas no fueron tan gratas en la niñez y en la adolescencia y parte de la juventud, pero yo le pido a Dios que tenía que amar a mi padre. Si soy un hijo de Dios, tengo que amarlo. Y Dios contestó mi oración. Dios fue fiel también, porque me permitió disfrutar a mi padre más de 20 años. Llegamos a ser grandes amigos. Dios como que nos hizo recuperar el tiempo. Parecíamos dos amigos en la escuela, contándonos cosas, contándonos chistes, contándonos experiencias. Y Dios fue bueno en gran manera. Y fue otra oración contestada. Pues solamente me queda decir algo: Dios es digno de adoración en cualquier circunstancia de la vida, sea en los buenos momentos o sea en los momentos difíciles. Por último, mis hermanos, un hombre de verdad es amigo de Dios. Y ahí en Génesis capítulo 18, versículo 17, dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y ahí en el versículo 19 del mismo capítulo dice: porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mis hermanos, Abraham era amigo de Dios, porque era un adorador espontáneo. En numerosos pasajes de la Biblia se repite esta declaración: Abraham levantó un altar a Jehová. Y ahí en Génesis capítulo 13, en el versículo 3 al 4, y de ahí salteándose hasta el 18, dice lo siguiente: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, a este lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y luego el versículo 18 dice: Abraham pues, removiendo su tienda, o sea, se volvió a mudar a otro lugar, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Siempre estaba ahí él en permanente comunión con Dios. Era una amistad tan fuerte, era una amistad pero tan marcada, y es por eso que se le conoce a Abraham como amigo de Dios. Pero también el Señor Jesús desea que fortalezcamos nuestra amistad con Él. Mi hermano, usted como esposo, como padre, usted tiene que ser amigo de Dios. Usted tiene que andar de la mano con el Señor Jesús. Y en Juan capítulo 15, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Además el Señor añade lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué requisitos necesarios hay para tener una amistad fuerte con Dios? En esta noche solamente le voy a compartir 3 requisitos, porque hay muchos requisitos que nos presenta la Biblia, pero solamente le voy a compartir 3 requisitos por causa del tiempo. El primer requisito: comunicación. En cualquier amistad genuina, mi hermano, tiene que haber una comunicación constante entre dos personas. Hay un intercambio de palabras. Ahora, el verdadero amigo de Jesús habla con Dios en oración, pero también escucha diariamente. Y en Lucas capítulo 11, versículo 28 dice lo siguiente: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero también la Biblia nos reta a orar. Y ahí el apóstol Pablo nos reta: orad sin cesar. Pero también el segundo requisito: relación íntima. Nuestra relación íntima está basada en la confianza y la obediencia a nuestro Señor. Y en Juan capítulo 15, versículo 5 dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué importante es tener una relación íntima con el Señor Jesús. Y el tercer requisito: fidelidad. Y cuando hablamos de fidelidad,
nos referimos al amor, al respeto, a la lealtad. Y se puede contar con un amigo verdadero en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero ojo, también en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente, si fuéramos infieles, el Señor, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque la amistad verdadera está basada en el amor. Y en Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mis hermanos, hemos podido ver que un hombre de verdad es aquel que anda conforme al corazón de Dios. Un hombre de verdad es aquel que adora a Dios. Y un hombre de verdad es un amigo de Dios. Mi amado hermano, tú que eres padre, tú que eres esposo, si no has estado andando conforme al corazón de Dios, ¿no crees que ya es tiempo? Mi hermano, si no has estado adorando al Señor, ¿no crees que ya es tiempo? Mi hermano, si no te has comportado como un amigo de Dios, ¿no crees que ya es tiempo? Mi hermano, te animo para que a partir de hoy tú seas un hombre de verdad, como dice el libro de Proverbios. Ese hombre de verdad que Dios está buscando, ese hombre de verdad que Dios está consultando, está ahí, viendo, porque Él requiere en estos tiempos difíciles hombres de verdad. Nunca es tarde, mi hermano, te animo para que te reconcilies con Dios.